Gloria a Dios. Hemos estado estudiando de la gracia y cómo envuelve tantas cosas la gracia de Dios, ¿verdad? Que en realidad necesitamos saber. Estamos aprendiendo de la ley y de lo espiritual. All right. Y estamos hablando de la gracia. Estamos hablando de diferentes tópicos que cubren o que la gracia cubre para nosotros. Y una de las cosas que hemos hablado más, yo creo, ha sido de caminar en la carne y caminar en el espíritu. Vamos ahora a entrar a otra plática que se llama hacer la obra de Dios sin hacer su voluntad. El hombre religioso siempre hace la obra de Dios o lo que él piensa que a Dios le agrade, pero lo hace con intenciones erradas, ¿verdad? Lo hace para satisfacción propia, para ganar algo propio, para satisfacer a Dios en su propia manera, en su propia fuerza. Hay mucha gente que se dedica a hacer hasta sacrificios duros, pesados, tratando de hacer algo para llegar a Dios. Y la verdad es que no hay nada que nosotros podemos hacer para llegar a Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, para satisfacer a Dios, si no lo hacemos por medio de Jesucristo y si no lo hacemos por medio del Espíritu Santo y el sacrificio de la cruz. ¿Ok? El hombre siempre se ha estirado a alcanzar, a querer lograr agradar a Dios de diferentes maneras para estar bien con Dios, para que Dios esté de acuerdo con ellos, es decir, pidiendo que Dios se ponga de acuerdo con nosotros en lugar de nosotros ponernos de acuerdo con Dios. Dios es Dios, hermanos, y nosotros somos los que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Nosotros somos los que tenemos que agradar a Dios. ¿Es posible que como cristianos nosotros hagamos obras de Dios sin hacer la voluntad de Dios? Sí, muy posible. Y si no tenemos cuidado, hacemos muchas obras que son buenas, pero Dios no nos ha mandado a hacerlo. ¿Ok? Hemos hablado de esto ya en el pasado. Es todavía siguiendo queriendo agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestras obras, para estar bien con Dios, y eso nunca lo va a lograr. Todos tenemos que caer bajo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para salvarnos. Todo tiene que ver con la cruz y a estar al pie de la cruz, ¿ok? Dice, al cristiano carnal le resulta muy difícil conocer y hacer la voluntad de Dios porque esto también es un acto de fe. ¿Ok? Y al corazón carnal le es casi imposible creer. Fíjese. Entonces, la misma ley que él esperaba había de bendecirle, le ha juzgado, porque no podemos cumplir con Dios. ¿Ok? Por eso tenemos que estar siempre a la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice aquí, la misma ley que él esperaba había de bendecir, que él esperaba que había de bendecirle, le ha juzgado, condenando y privado de toda confianza ante Dios. Le ha hecho apartarse de la cruz y ahora está muy impaciente para esperar en Dios y demasiado temeroso de que pudiera ser conducido a algún lugar a donde no quisiera ir. Y yo creo que es la razón de que mucha gente se abstiene de hacer la voluntad de Dios, o de que Dios les hable, o de que Dios les dirija, porque tienen temor de que Dios les va a pedir que hagan algo que no quieren hacer. ¿Ok?
Y la razón de esto es que Dios siempre nos pide algo que es espiritual y la carne, o sea, nosotros no queremos hacer lo que es espiritual, queremos hacer lo que es carnal porque viene voluntariamente. No tenemos que trabajar, no tenemos que estudiar, no tenemos que hacer nada para caminar en la carne. Es lo natural. Pecar, nadie te tiene que enseñar a pecar. Es natural, tú lo aprendes solo. Cuando éramos niños, crecíamos y no sabíamos lo que era pecado, pero desde ya pequeños empezábamos a pecar. ¿Okay? Nadie nos tuvo que enseñar a hacer las cosas que ahora sabemos hacer para pecar. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, el cristiano carnal se ve forzado a tratar otros métodos para discernir la voluntad de Dios. Algunos recurren a una comparación de sus circunstancias con circunstancias bíblicas para disfrazar la voluntad de Dios. ¿Okay? Otros se apoyan en patrones y doctrinas denominacionales como su guía. Y encontramos mucha gente ahí en ese lugar, mucha gente que son totalmente guiados por denominación o por la iglesia o por el pastor. Y todo eso es errado. ¿Ok? El pastor es solamente un pastor. ¿Qué hace un pastor? ¿Por qué le dicen pastor al pastor? Porque cuida de qué? De las ovejas. ¿Y cómo cuida el pastor las ovejas? Las mantiene en un lugar seguro, le cuida de los daños de animales o de gente o lo que sea. Él siempre está alerto para cuidar de sus ovejas, porque en la tarde cuando llega al corral donde las va a poner, él las cuenta para estar seguro que todas regresaron. ¿Okay? Dios hace lo mismo con nosotros. Y nos pone pastores para que ellos cuiden por nuestras almas. ¿Okay? Por eso siempre es muy importante que todos pertenecemos a una iglesia, para que tengamos un pastor que nos guía, que nos enseña. ¿Ok? Estos pueden producir una experiencia de éxito, pero ante la vista de Dios son puro fracaso. Para saber con exactitud la voluntad de Dios, debemos estar totalmente rendidos a su voluntad y a la cruz, ¿ok? ¿Quiere saber la voluntad de Dios? ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere oír la voz de Dios? Esté sometido totalmente a la voluntad de Dios, a lo espiritual, ¿ok? Si no es así, es muy posible que tengamos una buena exhibición de servicio cristiano. Es decir, hacemos cosas que se pueden ver, cosas que se pueden apreciar, pero son obras muertas. ¿Ok? Pero que erremos por completo a lo que es la genuina voluntad de Dios. ¿Ok? En este caso, nos hallamos haciendo la obra de Dios sin hacer su voluntad. Fue de esta clase de gente de la cual Jesús habló en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Para que vea de qué estamos hablando. Esta escritura la habló Jesús del cristiano, no del de afuera, sino el de adentro, el de la iglesia. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que está en la iglesia va a entrar. No todo el que hace obras que según la iglesia son obras buenas, va a entrar. No todo el que levanta las manos para adorar a Dios cada domingo, cada miércoles, no todos van a entrar. ¿Ok?
Porque si unos lo hacen por obligación, levanta la mano, o los demás la están levantando y usted también dice, ay, lo voy a levantar porque no van a creer que no soy espiritual, ¿verdad? Ajá. Y hacemos las cosas por quedar bien, pero quedar bien ¿con quién? Con el hombre. Y cuando usted hace cosas para quedar bien con el hombre, usted va a quedar mal con Dios. Lo vuelvo a decir. Cuando usted hace cosas para quedar bien con el hombre, va a quedar mal con Dios. Cada vez. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, fíjese bien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. No todas las cosas religiosas son aceptables de Dios. No todas las cosas que son buenas a nuestro parecer son aceptadas por Dios, ¿no? Podemos tener muchas obras, pero acuérdese que cualquiera allá afuera puede hacer buenas obras. Hay gente muy generosa allá afuera. Yo conozco a varios. Que Dios los bendice porque son muy generosos, dan y dan. Pero ellos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Ok? Esto necesitamos entenderlo porque muchas veces estamos en falsedad en las cosas que emprendemos para satisfacer a Dios o para agradar a Dios, para agradar al hermano, la iglesia o al pastor o el que sea. Acuérdese que cuando usted agrada a un hombre, sea el pastor o sea el que sea su hermano en Cristo, es cuando usted está agradándole a él, usted no está agradando a Dios. ¿Ok? Si entendemos esto, vamos a corregir este error que tenemos, que siempre estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Día del juicio. Oh, ¿va a haber un juicio? Ajá. ¿Va a haber un juez? Ajá. ¿Va a haber sentencia? Ajá. Yeah. Porque dice, a unos los dejaré entrar y a otros los mandaré al infierno. ¿Quién es el juez, hermano? ¿Quién es el juez? Siquiera sabemos quién es el juez. Es Jesús. Porque Él es el que murió en la cruz y Él es el que nos va a juzgar. Por eso la Biblia dice que vamos a ser responsables de cada palabra que sale de nuestra boca. Fíjese, ¿qué tantas palabras hablamos por día? Y somos responsables de esas palabras, para bien o para mal. En aquel día Él va a juzgar nuestras palabras. Y por las palabras seremos juzgados nosotros, fíjese. Cuidado mi boquita al hablar. Yeah. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿qué acaso no profeticé en tu nombre? Wow, este es un espiritual, ¿eh? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está el juicio. Ya no hay más oportunidad. Ahí se acaba todo. Estas personas habían hecho la obra del Señor Jesús sin hacer su voluntad. Habían aprendido cómo hacer las obras de Dios por medio de estudio o mediante la observación de otros. Habían aprendido cómo usar el nombre de Jesús y hasta habían manifestado fe en el poder de ese nombre. Sin embargo, fueron llamados hacedores de maldad. Habían estado sirviendo a Dios en la carne. Habían hecho la obra de Dios según su propia voluntad y recibieron su justa recompensa. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no os conozco. Si permitimos que el espíritu de esclavitud sea el que nos conduzca en el servicio de Dios,
estaremos sirviendo a Dios con vuestra vida carnal y estaremos haciendo la obra de Dios sin hacer su voluntad. Wow. Encuentro un ejemplo de esto en mi propia experiencia, dice el escritor. Siendo un nuevo creyente, me hallaba trabajando en un empleo secular. Un día, mientras estaba trabajando, oí una voz que me decía, debieras trabajar más para Dios. Después de todo, Dios te salvó de ir al infierno. Lo menos que podría hacer es servirle y trabajar para Dios con todas tus fuerzas. Estás en deuda con Él. Creyendo equivocadamente que esta era la voz del Espíritu Santo, respondí yendo a una casa de reposo y solicitando permiso para ministrar a los ancianos. Fui varias veces, hasta conminé a un amigo para que me acompañara, pero nadie fue salvo, ni hubo unción alguna del Espíritu Santo. Todo resultó muy seco y muy absoluto fracaso. ¿Por qué? Fue porque el Espíritu Santo no me había dicho que fuera. Por el contrario, había sido el espíritu de esclavitud el que me conminó a ir. Él había exigido buenas obras de mi parte y yo había hecho la obra de Dios sin hacer su voluntad. Y hay muchos de estos, la Biblia nos habla de obras muertas que no tienen valor. Son buenas, pero a veces al hacer bien hacemos mucho daño. Muchas veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, una familia o una persona sufrir de escasez, por ejemplo, queremos inmediatamente extendernos y ayudarles y ¿verdad? Ser buenos cristianos. Pero ¿qué si Dios los está dejando pasar por ahí para enseñarles algo? Entonces, en lugar de hacer un bien, hacemos un mal. Por eso el hombre y mujer de Dios siempre tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Muchas veces hacemos cosas que pensamos que son buenas y nos resulta en maldición en lugar de bendición, ¿verdad? No nos lo agradecen, no agarramos los resultados que buscábamos en aquello. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el centro de ello. ¿Okay? Esto es muy importante que nosotros entendamos esto, hermano. Porque somos hijos ahora. Imagínate tú como tu hijo, ¿ok? Tu hijo se fue por 2 horas a hacer un acto de caridad, pero sin que tú lo mandaras. ¿Dónde estabas, hijo? No, pues es que me fui a hacer un acto de caridad. Pensé en algo que podía hacer para ayudar a esta gente y me fui allá. Y tú no sabías que yo te estaba esperando aquí para que hicieras algo que yo te iba a mandar a hacer, que yo necesitaba que tú hicieras. No, sí, papá, pero no me puedes condenar porque yo me fui a hacer algo bueno. Sí, pero no hiciste mi voluntad, no hiciste lo que yo quería que hicieras. Yo estaba dependiendo de ti para que tú hicieras ciertas cosas para ayudarme y ayudar a la familia. Así, muchas veces es lo que pasa en la vida cristiana, ¿ok? Por supuesto que deberíamos hacer buenas obras cada vez que tengamos oportunidad, claro. Le ruego que no use este ejemplo como una excusa para permanecer inactivo, pero siempre esté seguro que Dios está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Es muy importante que nosotros entendemos y sabemos y estamos seguros que Dios está de acuerdo con lo que vamos a emprender a hacer, aunque sea un buen acto. ¿Ok? Ok. Mi error consistió en haberme rendido a un espíritu de condenación que no era de Dios. Para hacer la voluntad perfecta de Dios debemos primeramente esperar en el Señor en oración diaria. Fíjese bien, esto es muy importante. Debemos de esperar en oración diaria. Esperar en Dios. No adelantarnos ni atrasarnos de Él tampoco, ¿ok?
sino estar en el mero centro de la voluntad de Dios, para saber que Dios está de acuerdo. Por ejemplo, Dios nos da tareas a nosotros que debemos cumplir, es nuestra obligación. Ustedes que tienen ministerio, Dios los escogió para hacer ministerio y Dios lo hace responsable a usted de cuidar su ministerio, de cuidar aquello que Él puso a su cuidado suyo. Él le va a pedir en aquel día cuentas de lo que usted hizo o no hizo. ¿Ok? Pero hay muchas otras cosas que hacer. Pero lo primario es lo que Dios puso a su cuidado. Allí muchos fallamos. Porque ponemos el trabajo, la familia, la iglesia, más importante que Dios. Cuando usted se haga esta pregunta, ¿qué es lo más importante en mi vida? Ahorita mismo, ¿qué es lo más importante? ¿Mi esposa, mi casa, mi carro, mi trabajo, qué? Y usted se va a dar cuenta que lo más importante en su vida es Dios. Dios. Dios primero. Y si yo tengo que escoger de mi trabajo y Dios, ¿qué voy a hacer? Dios primero. Pero ¿cómo va a mantener a mi familia? Dios primero, Él se va a encargar de su familia. Y es muy difícil para la carne, para nosotros, hacer ese tránsito, hacer ese cambio. Pero es la vida cristiana, hermanos. Cuando usted es un verdadero cristiano, Dios es primero en su vida. Nunca va a ser secundario. Nunca va a poner usted otra cosa primero que Dios. Y le tengo que decir esto, nunca va a poner ninguna otra cosa primero que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios ha puesto a su cuidado. Tiene que cuidar. Si Dios lo puso ahí, tiene que cuidar. Si no quiere la responsabilidad, sálgase. Dígale a Dios, ¿sabe qué, Dios? Yo sé que me pediste que haga esto, pero no lo quiero hacer. Yo creo que Dios va a estar más satisfecho que usted haga eso, que usted se esté poniendo lo que Dios le ha dado como responsabilidad suya en segundo, tercero o cuarto lugar. Esto es muy importante que aprendamos nosotros. Que Dios no hace errores. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios sabe por qué. Y nuestra responsabilidad es de cumplir con Él primero. Por eso Jesús dijo la escritura que todos conocemos y que recitamos seguido de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es Dios haciéndote una promesa que cuando tú lo pongas a Él primero, Él se va a encargar de todo lo demás. Wow, yeah. Y así es. Así también es preciso que permitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Debemos rendir cada deseo y pasión de nuestra carne a la cruz de Jesucristo. Cuando la vida de la carne es crucificada, somos libres para oír y hacer la perfecta voluntad del Padre. Hasta ese momento estaremos siempre mezclando nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Y esto es muy peligroso, hermano. Y esto se hace seguido en la vida de un cristiano. Ahorita yo voy a hacer mi voluntad, Señor, al rato voy a hacer la tuya. Pero es que esto es muy importante para mí, yo tengo que irlo a hacer, Señor. Al rato vengo a hacer lo que tú quieres que yo haga. No lo decimos en palabras, quizás ni siquiera lo pensamos, pero es la actitud de la mayoría del cristiano. Cuando nosotros estemos conscientes que lo más importante en nuestra vida es Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Libertad de la ley religiosa, aun cuando hay muchos pasajes bíblicos que proclaman nuestra libertad de la ley, lo
único que realmente nos libra de la ley religiosa es nuestra completa rendición a la cruz y el caminar milagroso en el amor de Dios, que es hecho posible por una entrega completa. Y ese es un paso que se hace dificultoso para el cristiano de hoy, que no era dificultoso para el cristiano del Antiguo Testamento. El cristiano del Antiguo Testamento se entregaba completamente a Dios, totalmente a Dios. Muchos hasta dejaban de trabajar. Pedro y sus hermanos y todos los discípulos dejaron sus trabajos. Tenían familia. Quizás usted y yo le hubieran dicho, Señor, y si yo te sigo como me estás pidiendo que te siga, y luego mi familia, ¿quién la va a mantener? Yo tengo obligaciones, Señor, pero no. Y sígueme. Ok. Y le siguieron. Por 3 años y medio anduvieron siguiéndole. Yo no sé quién estaba manteniendo la familia, pero yo me imagino que Dios tenía una grande parte en ello. Pero ¿qué tantos de nosotros podemos tomar ese paso? Es un paso de fe y de obediencia. ¿Entiende? Porque lo primero que razonamos de la carne, razonamos cómo voy a perder el carro, voy a perder la casa, voy a perder esto, voy a perder lo otro. Como que no tenemos confianza en Dios para que Él supla nuestras necesidades. Es decir, si yo no estoy envuelto en esto, va a ser un fracaso. ¿Qué va a suceder? Como que ponemos más confianza en nosotros mismos que en Dios. Y yo sé que no queremos oír esto, pero es la verdad. Y la verdad no peca, pero desincomoda, ¿verdad? Pastor, ya sálgase de ahí. Es de este modo que cumplimos todas las leyes religiosas de un modo muy alto y perfecto cuando tratamos a otros como nos gustaría que nos traten a nosotros, motivados por el amor. Es decir, aleluya, que queremos que todos nos traten bien, pero estamos tratando a todos bien. Porque la Biblia claramente dice que lo que siembras, eso vas a recoger, leo el pastor. Lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger. Entonces no puedes sembrar sandías y recoger elotes, ¿ok? No trabaja así, ¿verdad que no? Si siembras amor, vas a recoger amor. Si siembras generosidad, vas a recoger generosidad. Todo lo que tú siembres, eso vas a recoger. ¿Ok? Permanecer firmes en la libertad. Dios nos ordena que resistamos cualquier tipo de condenación. ¿Ok? Debemos resistir las exigencias del espíritu de condenación. Es decir, la condenación es del diablo, la comisión es de Dios. Y a veces es muy fácil confundir a una con otra. A veces pensamos que es Dios que nos está poniendo una condenación tremenda, que nos sentemos condenados, que nos sentimos como nada, ¿ve? Pero Dios no pone condenación, Dios no condena a nadie. Dios solamente condena al pecado, es todo, no al pecador. Porque el pecador, hasta el momento en que él se muera, hasta ese momento tiene oportunidad de cambiar su destino. Entonces Dios no lo condena. Él se condena él mismo cuando muera sin Cristo y va al infierno. Esa es condenación, ¿ok? Aún si estas vienen de algún predicador que usa la Biblia, lamentablemente hay algunos hombres que han llegado a la iglesia y que predican la ley y su condenación con gran unción de Satanás. Ellos predican que debiéramos ser justos en base a nuestra fuerza de voluntad. Nos conminan de dar
se exaltan a sí mismos y nos llevan cautivos mediante nuestra propia dedicación a Dios. Lo aceptamos porque tiene apariencia de algo bueno. Nuevamente caemos de la gracia. Jesús nos dice en Mateo 7, 15 y 16, guardaos de los falsos profetas. Si hay una diferencia en satisfacer a Dios cumpliendo con Dios, a satisfacer a Dios en nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder vencer la carne en nuestras propias fuerzas. Siempre tiene que estar la cruz al pie de nuestro sacrificio para la carne, porque de otra manera la carne se levanta en contra, se revela en contra y nunca va a estar de acuerdo con nosotros, ¿ok? La única manera o forma en que nosotros podemos vencer la carne es por medio del trabajo del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿ok? Nunca piense que si usted guarda ciertos ritos, ciertas cosas, si se abstiene de ciertas cosas, usted está agradando a Dios. Porque si usted lo está haciendo en sus propias fuerzas, eso no agrada a Dios. ¿Okay? La carne nunca va a agradar a Dios. O sea, el hombre o lo que somos. ¿Okay? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dios nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, Gálatas 5:1. ¿Ok? Es decir, Jesús nos hizo libres, hermanos. La salvación nos trae libertad. La salvación nos libra de todas las leyes, nos libra de toda la condenación de la carne. ¿Ok? Pero es solamente en Cristo Jesús, es solamente en la cruz, solamente la sangre de Cristo nos hace libres. Y cuando nos hace libres, somos libres de veras. ¿Okay? Cuando usted hace la decisión de permanecer firme en la libertad de Dios, es probable que pierda su lugar en la iglesia. Aún pudieran llegar a pedirle que se vaya de la iglesia. Habrá una gran tentación de ceder al espíritu de esclavitud con el fin de conservar su puesto de maestro, cantante o diácono, pero Dios nos ordena que permanezcamos firmes en la libertad. Probablemente usted sufra reproche y descrédito, pero Dios nos dice que nos regocijemos cuando esto acontezca. Esta es la suerte de todos los profetas, de modo que sopórtelo con gozo. Aleluya. Hay otras escrituras que dice que nos gocemos cuando somos perseguidos o cuando viene persecución o cuando vienen problemas. Cristo Jesús mismo dijo, en esta vida vas a tener ¿qué? Conflictos, ¿verdad? Pero dijo, no te preocupes porque yo ya he vencido al mundo. El mundo no tiene nada contigo, ni tú tengas nada con el mundo. Ahí está. Ahora, debemos movernos aquí con la sabiduría de Dios porque habrá muchos en su iglesia que ignoran estas cosas y que están haciendo sencillamente lo mejor que saben hacer. Es preciso que notemos que Dios nos manda que a nosotros a permanecer en la libertad. No nos ordena que exijamos que todos los demás caminen en libertad. Para la mayoría, esta libertad es imposible, pues no se han rendido a la cruz. También es preciso que tratemos a nuestro pastor y a los ancianos con mucho respeto, como si estuviésemos hablando con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Esto tiene que ver mucho con lo que nosotros a veces exigimos o queremos exigir de otras personas, que usted ha tenido la victoria en vencer ciertas cosas. No critique a los demás, ¿ok? No se fije en los demás.
Es ¿por qué no lo pueden hacer si yo lo estoy haciendo? Yo ya lo vencí, yo hice esto y hice el otro y yo tengo la victoria. Gracias a Dios que usted tiene la victoria. Pero no ponga a nadie más en su lugar, ni espere a nadie más que esté en el lugar en que usted está espiritualmente. Por eso no nos podemos juzgar. La Biblia dice que no juzguéis para no ser juzgados, ¿ok? Hay mucha gente en ese lugar que se ponen a juzgar a los que no han podido vencer ciertas cosas y les juzgan con condenación, condenándolos. Es que no están buscando a Dios, es que no sirven a Dios como deberían. Es que no está en nosotros, hermanos, de ese asunto, porque es asunto de Dios y de nadie más. Nos ahorraríamos mucho dolor y mucha condenación a nosotros mismos por andar juzgando a otras personas y esperando que otros logren lo que nosotros hemos logrado. Es muy importante que nosotros, en lugar de llenarnos de vanagloria, estemos humillados delante de Dios y decir, Dios, gracias que yo he logrado llegar hasta donde estoy. Porque es tu misericordia y es tu gracia que me ha traído hasta aquí. Y es tu gracia que me va a mantener donde estoy. Aleluya. Porque es muy fácil regresar, hermano, es muy fácil caer. Llénese de orgullo y verá dónde va a parar. Okay, la mejor manera de incitar a otros a la libertad es enseñarles la verdad, comenzando con la justicia que es por fe. Cuando la gente abraza la cruz y entiende su poder y su verdad que transforma vidas, Dios les conduce a libertad. La acusación, usted está equivocado, pudiera ser cierta, pero es una forma de verdad muy hiriente e impide que las personas presenten atención, pues se ofenden. Y esto sucede mucho en las iglesias. En la actitud, muchas de las iglesias han perdido la gracia. Muchas que en otro tiempo tuvieron la presencia del Espíritu Santo, ahora están secas. Todo lo que pueda o todo lo que queda es una forma de adoración, lo mecánico de la iglesia. Tratan de adorar a Dios mediante la alabanza, la predicación y los programas, pero el Espíritu Santo no responde en sus esfuerzos. Son muchas las cosas que impiden que Dios se mueva en su iglesia. Una de ellas es la gente que alaba a Dios de labios, pero cuyos corazones están lejos de Él. Y Cristo habló de esto exactamente cuando dijo que de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Ellos todavía están adheridos a sus deseos y pasiones, pero les agrada la sensación cálida que experimentan cuando cantan alabanza. Sin embargo, Jesús nos dice en Mateo 15, 7 al 9. Mateo 15, 7 al 9. Este es Jesús hablando a la iglesia, a los hermanos, como nosotros. Y nos dice, hipócritas. ¡Auch! De seguro que a mí no me está hablando. De seguro que sí. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres y no de Dios. Oh, esta escritura pega en la mera herida, ¿verdad? Aleluya. Porque quisiéramos que fuera para el hermano. Mira, al hermano le queda esta, pero rete bien. No. Agárrela para usted. Y yo la agarro para mí. ¿Ok? Otra de las cosas que impiden el movimiento del Espíritu Santo es el regreso a la ley religiosa. Cuando el espíritu de la ley es aceptado en una iglesia, se hace muy difícil creer, porque la ley no es de fe,
Si no podemos hacer la decisión de creer, es muy difícil recibir las bendiciones de Dios. Esto nos deja impotentes en este mundo y con una muy escasa capacidad de adelantar el reino de Dios. El movimiento del Espíritu Santo no es una recompensa por trabajo, sino una recompensa por fe. No es preciso que ayunemos todo el día y toda la noche, ni que recibimos las bendiciones de nuestro Dios por medio de la fe. A todos los cristianos se les ha dado una medida de fe, pero ciertas cosas son necesarias para ayudarnos a crecer y a creer. ¿Ok? Con el fin de creer debemos estar ante Dios libres de condenación por medio de la justicia que es por fe, y debemos estar conscientes de las riquezas que nos fueron dadas cuando nos unimos a Cristo Jesús. Esta confianza y conocimiento de la verdad le da fortaleza a nuestra fe y nos ayuda a creer. En Gálatas 3, 26 y 27, cuando creemos en Cristo Jesús, nacemos en la familia de Dios y llegamos a ser sus hijos. Dios nos dice en Gálatas 3, 26 y 27. Y luego vamos a buscar Romanos 8, 15 y 17. Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. All right? Que quiere decir que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que viven por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Y en Romanos 8, 15, 16 y 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y quien dice, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Qué privilegio tan tremendo nos ha dado Dios. De ser parte del reino, de ser parte de lo que Él es. Por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Ahí vamos a parar. Pero esta enseñanza debe de llegar a casa. Y aquí debemos de aprender cómo caminar en el Espíritu y cómo agradar a Dios. De ser más que religiosos, de ser más que personas que vienen a la iglesia a calentar la banca, que somos verdaderamente hijos de Dios y que verdaderamente buscamos agradarle a Él y a nadie más. Porque cuando le agradamos a Él, vamos a agradar a los demás. Aleluya. Pero Él es primero en nuestras vidas, hermano. Tiene que ser primero, porque Dios dice en su palabra, o soy primero, soy número uno, o no soy nada en tu vida. Él no nos acepta medias, hermano. Por eso muchos no van a llegar, por eso muchos van a fallar. Porque queremos darle las obras a Dios y Dios no acepta las obras, hermano. Dios acepta lo primero. Por eso el mundo religioso hace lo que le da gana, vive como quiere, y como quiere el religioso, y como quiera piensa que está agradando a Dios, pero Dios no está en nada de lo que hace. ¿Ok? Porque Dios exige una relación sincera con Él. Es decir, Él nos hizo hijos. Él es nuestro Padre celestial. ¿Y cuál de ustedes, hijos, que tienen su padre, no dice, yo quiero vivir en la casa y comer tu comida y vivir todos los días de la casa, pero yo no quiero verte como mi padre, porque no quiero que me des órdenes, no quiero que me digas nada? Ajá. No trabaja, ¿verdad?
No, 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 no. Papá, ¿en cuánto te esté dando de comer, aunque tengas 30, 40 años? Estás bajo la obligación de sus órdenes, de sus mandatos, de todo lo que Él es. Aleluya. Nuestro Padre Celestial nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él nos da fuerzas para trabajar, nos da sabiduría para hacer el trabajo, nos da el tiempo para hacerlo, nos da la habilidad para hacerlo, nos da todo lo que necesitamos y queremos hacerlo a un lado. Y decir, no, no, yo acepto todo lo que tú haces para mí, pero no me estés mandando, no me estés pidiendo que yo haga esto, lo otro. Qué triste, ¿verdad? Dios pide lo mejor de nosotros. Y si no estamos dispuestos a darle lo mejor, Él no quiere nada. Todo nada.